Entonces, bienvenidos a todos, gracias por apuntaros a esta clase de narrativa fotográfica. Para mí la narrativa fotográfica es uno de los recursos, diríamos, en la fotografía que más me gusta explicar, y sencillamente lo explico por una razón muy concreta. Cuando vosotros cogéis un móvil y comenzáis a mirar, por ejemplo, las historias que explica la gente, las fotografías que cuelga la gente, a veces normalmente nos paramos en aquella fotografía que nos explica una historia. ¿Okay? Y entonces hoy, un poco la clase de hoy, tiramos por esta vía, por ese tipo de fotografía que nos cuenta cosas. Y a veces esta fotografía puede ser una sola fotografía, puede ser un relato, que pueden ser secuencias, o a veces puede ser una historia, diríamos, lineal, en donde construimos un relato para que el mundo o la gente nos entienda este relato. Es importante conocer cómo sabemos, porque estamos en un mundo en el cual la imagen viaja muy rápido y a veces nos cuesta detenernos. Y lo que os decía, cuando nos detenemos cuando realmente aquella historia nos atrapa. Decir también que estoy muy abierto a que vosotros participéis de una manera u otra en la clase. Yo no soy un monólogo, no os voy a hacer un monólogo sobre fotografía. Lo que me gusta es la interacción. Como hemos dicho antes, estamos como en casa, pero también nos podemos imaginar que estamos en un bar donde abrimos la puerta y nos encontramos un mundo de personajes y nos explicamos historias, ¿no? Y precisamente por aquí, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, porque para ser fotógrafo en muchas veces tenemos que interpretar aquel sujeto que estamos fotografiando, y a través de la escucha es cuando nos hacemos una idea de cómo esa persona nos explica un cuento, una historia, un relato. Estos relatos normalmente se cuentan con un contexto, ¿no? No sé si os pasa a vosotros cuando un amigo vuestro os cuenta en un bar o por teléfono o en una conferencia que vais, cuando el sujeto que está presentando ese relato os sitúa perfectamente en lo que es el tiempo, en el contexto, y después os hace una introducción, y después hay una trama, y después hay un final, ¿no? Esto es un poco lo que yo entiendo como una narrativa interesante, y sinceramente cuando yo oigo a personas que me hablan así, de repente conecto mucho mejor, porque ves que está estructurado un poco todo el concepto narrativo. Todos los que os vais apuntando y vais viniendo ahora, os voy dando la bienvenida, porque evidentemente veo nombres, pero no veo caras, solamente veo vosotros cuatro, y ya me parece bien. Entonces, para empezar un poco la clase, lo que yo hago normalmente es compartir una presentación para ver sonidos. Es compartir. Es importante que bajéis los micrófonos cada uno para no oír un poco el sonido externo de los demás, de lo que pasa en la casa. Y cuando queráis intervenir, pues abrís el micrófono y me preguntáis, o intervenís directamente. ¿Okay? Entonces, yo he preparado una presentación, que es lo que os voy a presentar, sobre lo que es, en mi más humilde caso como fotógrafo documentalista, lo que para mí entiendo que es la narrativa fotográfica. ¿Vale? Os voy a enseñar diferentes ejemplos, os voy a enseñar diferentes fotógrafos, os voy a enseñar experiencias propias también, pero sí que también lo que os voy a hacer entender es cómo tenéis que vosotros explicar ese relato. Ya no digo historia, digo relato, porque para mí la palabra relato significa mucho más que cuando una historia, ¿no? Que es una historia. Entonces el relato fotográfico tiene esa narración que para mí es muy importante que la sepamos un poco adaptar. Con lo cual voy a pasar a compartir la presentación con vosotros. Interpreto que Ona está al caso un poco del chat y vas dando entrada a toda esa gente que va apareciendo. Ahora yo os voy a ver muy poco. Ok. Vale. ¿Estáis bien viendo la pantalla? ¿Todo? Queda bien, sí.
Sí, vale. Sí, sí. Perfectamente, muy bien. Ok, empezamos. La fotografía narrativa es simplemente aquella fotografía o bien rama fotográfica que se encarga de contar una historia, como os estaba diciendo. Entonces, la fotografía narrativa requiere una capacidad mayor de resumir o de simplificar realmente lo que queremos contar. Fijaros en esta foto que os he puesto de entrada, que no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me está explicando una historia muy divertida. O quizás me la estoy imaginando, ¿no? Vemos a un chaval que acaba de chutar una pelota, a otro chaval que está detrás suyo, que acaba de hacer una acción, pero si pensamos realmente en lo que va a pasar después de esta fracción de segundo, que es lo que tiene mágico la fotografía, nos daríamos cuenta que esta pelota lo más seguro es que haya impactado en la cámara del, del fotógrafo y a partir de aquí veamos que el fotógrafo supongo que deberá tener un morado en la cara y habrá hecho esta fotografía después de recibir un pelotazo, ¿no? Esta historia que yo me estoy un poco imaginando es lo que nos cuenta esta fotografía y si realmente vemos esta fotografía por primera vez, sí que entendemos que nos está contando una historia. Y aquí es donde vamos, ¿no? Intentar siempre hacer ese tipo de fotografías que nos están contando algo. Hay un gesto aquí. Esto es un fotógrafo que realmente yo no conocía, lo acabo de conocer hace 2 horas, para seros sincero, y repasando fotógrafos con narrativa fotográfica me ha aparecido esta imagen y prácticamente me he pasado esta tarde mirando las fotografías de este personaje que no conocía y que os recomiendo mucho que os lo anotéis y que busquéis un poco todo su tipo de fotografías. Es argentino y realmente es impresionante todo su trabajo. ¿Ok? Fijaros en esta imagen. Yo no sé, Toño, si me podrías explicar qué es lo que tú ves o qué es la historia que te cuenta esta imagen ahora mismo. Pues esta imagen a mí lo que me está dando a entender es que la niña quiere estar como estaba antes, dentro de su mamá. Perfecto. ¿Tú podrías personalmente acabar haciendo una fotografía así cuando quisieses hablar de contar una historia a través de la niñez o de lo que supone una infancia o lo que nos quiera decir esta historia? Por poder hacerlas, sí, lo que no se me habría ocurrido nunca el haber pintado una mamá en el suelo, ¿sabes? Es una cosa que se aprende viendo mucha fotografía. Ahí está. Me viene muy bien todo esto que has dicho porque en cualquier relato que nosotros contamos hay una parte que es la de la creatividad, hay otra parte que es la de la emoción. Entonces, las fotografías que hagamos siempre tienen que transmitir una emoción. Y en este caso, esta fotografía está logrando transmitir una emoción. Por lo que siempre recomiendo a los fotógrafos que la parte emocional esté muy intrínsecamente juntada, o sea, muy bien puesta con la parte fotográfica, porque como dice Cartier-Bresson, el ojo y el corazón van íntimamente unidos en el disparo final, ¿no? Y por eso creo que esta fotografía, como comienzo un poco de esta clase, significa significa muy bien un poco lo que queremos contar. Después sí que es verdad que hay una frase del maestro Joan Fontcuberta que curiosamente antes de ayer tuve la oportunidad de fotografiar y escuchar un podcast que él hacía para un programa de radio y fue muy curioso porque gracias un poco a 1 hora y media de escucharlo, claro, yo me había leído o me he leído todos sus libros, pero escucharlo en directo pues me gusta mucho. Él dice, el lenguaje de la fotografía articula la historia en la medida en que la historia da sentido a la fotografía. Esto es muy importante, ¿no? Porque el sentido tiene que estar ahí. La magia de una fotografía no consiste solo en la técnica, sino en la historia que cuenta. Entonces, os he puesto este ejemplo de Duane Michels, que es un fotógrafo, diríamos, mucho más conceptual, en el cual a través de 4 fotogramas de una secuencia vemos cómo las flores se marchitan en este jarro de agua
y poco a poco vamos entendiendo que nos está explicando un relato mucho más conceptual, pero sin ir más lejos es fotografía también, ¿no? Entonces, a veces en la narrativa fotográfica puede consistir en una sola fotografía que exprese una historia o una serie de fotografías con una historia que las une. Aquí estamos de acuerdo que lo que une a esta historia son las flores que se van marchitando y es el paso del tiempo, ¿no? Es importante también un poco descubrir. Pero vamos un poco a lo que es la teórica de la narrativa fotográfica, que es importante, en lo que igual lo vamos a dividir en lo que es tema y sujeto, ¿no? Cuando vosotros empezáis a realizar un fotoensayo o un proyecto, o cuando queréis contar un relato, siempre vais a tener que vertebrar el cuerpo de la obra con dos ejes muy importantes. El primero es el sujeto, que es los personajes que vais a fotografiar, los protagonistas, el espacio, la comunidad, y después está el tema. ¿Okay? Ambas nociones pueden confundirse, por lo que vale la pena mucho hoy analizarlas y puntualizarlas, que es lo que vamos a hacer hoy. Repito para los que estáis llegando, incorporando en la clase, que podéis intervenir cuando vosotros queráis, si tenéis alguna duda o alguna cosa que no entendáis porque no ha quedado clara. ¿Okay? El sujeto, ¿vale? Esto es muy interesante porque en un fotoensayo el sujeto es el protagonista principal, es el centro de la historia, con lo cual cuando realizamos un cuento debemos explicar quién es el protagonista de este cuento, ¿no? Si sea una persona, sea un animal, sea cualquiera, ¿no? Y para especificarlo habrá que responder la pregunta de qué o quiénes protagonizarán este ensayo. En este caso tenemos a un fotógrafo checo que se llama Josef Kudelka, que hizo unas maravillosas fotografías de los gitanos en los años 60 y en lo cual el sujeto eran el mundo gitano. Se pasó años y años y años fotografiando en centro de Europa toda la comunidad gitana y realizó uno de los libros más brutales que encuentro yo en la fotografía, que se llama Gypsies, se llama Gitanos, ¿no? Donde el protagonista, otra vez, el sujeto es el mundo gitano. Pero también tenemos muchas otras posibilidades de sujetos, ¿no? Pueden ser personas concretas, como el caso de la fotografía de la izquierda, donde tenemos un médico rural que fue seguido por Eugene Smith y que lo tituló El médico rural, ¿no? El protagonista es el médico. Después tenemos otros sujetos que pueden ser los grupos sociales, como hemos visto antes, los gitanos, o poblaciones, como podemos entender en el libro de Robert Frank, Los americanos, en donde Robert Frank viaja a través de todo Estados Unidos y fotografía la vida cotidiana de los americanos, ¿no? Entonces, el sujeto en este caso son los protagonistas, que son la gente que pasa por su cámara y relata una historia a través del modus vivendi que hay en los americanos. Fijaros, ¿no? En la izquierda tenemos un personaje y en la derecha tenemos un grupo. ¿Ok? Entonces puede variar mucho, depende un poco de vuestro relato, cómo queréis enfocarlo hacia un personaje o hacia otro. A mí me gusta siempre enfocarlo por los personajes porque llegas a un momento mucho más íntimo y cuentas una historia mucho más dentro de lo que queremos especificar. En cambio, cuando hacemos grupos sociales, actualmente nos es mucho más difícil un poco conectar porque con el mundo de la fotografía se nos va muchísimo el tema. Esto se lo he puesto un poco como un juego, porque los sujetos del ensayo pueden no ser personas, también pueden ser animales, espacios geográficos, situaciones o fenómenos, ¿no? En este caso tenemos otro de los grandes fotógrafos que no sé si conocéis, que se llama Elliot Erwitt, italiano, con ese punto de humor y de ironía que siempre me gustan de los fotógrafos, que curiosamente en la fotografía hemos perdido mucho, ¿no? No sé si os fijáis, el humor no está muy presente en las fotografías. Nos cuesta encontrar fotógrafos que expresen la imagen o lo que quieren decir con humor. En este caso, Elliot Erwitt
el protagonismo le da a estos patos que van andando por un jardín y con estas chicas que van caminando, y entonces los protagonistas o el sujeto en este caso son estos, son los animales, no son personas, ¿ok? Fijaros en la fotografía de arriba que el primer plano ya son ellos acercándose hacia ellas. Otra de las secuencias o narrativas que también a mí, cuando empecé en el mundo de la fotografía, me impactaron fue esta secuencia de Robert Doisneau, fotógrafo francés, que en aquella época, estamos hablando de 1950 o 40, 50, pasó el límite de lo que es la realidad o la ficción, ¿ok? Esa foto famosa del beso de París, que no sé si conocéis algunos, en donde hay una pareja que se está besando, después, perdonad, después se descubrió que esa fotografía estaba manipulada, eran dos actores o dos modelos que él los puso, y nos pareció una foto muy romántica, que todo el mundo la colgamos en nuestra habitación, ese póster famoso del beso en París, que después pues fue... no era una realidad, sino que era una ficción. En este caso, Doisneau, ¿qué nos pone? El sujeto nos lo pone en ese cuadro de un desnudo. Fijaros que la cámara está precisamente metida en el mismo ángulo, prácticamente no se mueve ni un milímetro, y lo que hace es fotografiar las reacciones de la gente que pasa por delante del escaparate y mira este cuadro desnudo, ¿no? En estas reacciones tenemos estas mujeres, una mujer que se pone la mano en la cabeza, el otro que se esconde con el ramo de flores detrás para que no lo vea nadie y mirando la fotografía, el gendarme famoso mirando de reojo y haciendo como una especie de expresión de no sé si me gusta que esto esté colgado aquí, el otro señor al final de la secuencia está más despeinado y con las manos en el bolsillo y se mira y se ríe de la fotografía y hace su coña. Es decir, aquí el sujeto es el cuadro y el tema, diríamos, es la reacción de la gente cuando mira este cuadro. No sé si conocíais esta secuencia, pero a mí me parece preciosa, brutal, y es una manera también de, ¿cómo diríamos?, de confrontar al espectador con una realidad, ¿no? Y jugar un poco con la fotografía. A mí me gustan mucho estos fotógrafos que hacen este tipo de narración, porque son secuencias, no es una foto sola la que gana, sino que es toda una historia que es un relato fantástico. Robert Doisneau, apuntároslo también porque es de los fotógrafos franceses que más me influenció a mí en los años 50, y después cuando empecé a estudiar fotografía es un fotógrafo que se me quedó. Bueno, vamos con un poco de teoría rápida, más que nada para que tengáis en la cabeza lo que significa el contar una historia. Dentro de una historia, como os he dicho antes, tenemos que tener un protagonista. Necesitamos un elemento. Este elemento no es necesario que sean personas, sino que pueden ser detalles humanos, pueden ser espacios también, como hemos dicho. No hace falta siempre ser que este elemento sea un personaje como hemos visto antes, ¿no? Después necesitamos una referencia física, el lugar donde ocurre la historia. Puede ser una ciudad, puede ser una calle, puede ser una casa, vuestro entorno, ¿no? Puede ser esa historia. Esto ayudará al espectador a recrear la historia, a sentirse más cómodo cuando tiene una referencia física. Después pasamos a la referencia temporal. La fotografía debe tener un contexto temporal, como he dicho, explícito, es decir, el año, el horario, dónde pasó, en qué lugar estábamos, ¿no? Ahora yo estoy haciendo una exposición aquí en Barcelona sobre una familia que fue deshonrada en 1995, y mi charla, cuando empiezo esta charla, le hago explicar a la gente, imaginaros vosotros ¿qué pasaba en 1995? Pues claro, mucha gente se iba mirando entre unos a otros y unos decían, ostras, pues es verdad, no teníamos móvil, ostras, pues es verdad, no había el euro, es verdad, estábamos con pesetas, las redes sociales no existían. Es decir, el contexto temporal, cuando contamos un cuento o una historia, es importante también. Y finalmente, yo creo que es el más importante, el contexto emocional. O sea, cuando hacemos una foto, lo que queremos transmitir son emociones. A mí me han enseñado siempre a contar
la fotografía desde el punto de vista, desde el estómago, desde dentro. No sé si fue porque estudié en Nueva York y el sistema educativo ahí no te enseñan mucho la técnica, sino que te enseñan a saber quién eres y por qué quieres contar las cosas, ¿no? Entonces, el contexto emocional es una de las partes que creo que debemos tener mucho en cuenta. Si hay pasión detrás de una fotografía, el espectador lo nota enseguida. Y si no hay pasión, el espectador también lo nota. Esto es como el cante, como la escritura, como cualquier arte. Entonces, la pasión tiene que estar intrínsecamente ligada a la historia que vosotros queréis contar. Hago un poco de silencio para beber un poco de agua. Vale, no sé. Yeure Sport, no sé cómo, Toño, por ejemplo, porque es que ese es el único que te veo por aquí. ¿Quién es el protagonista de esta historia? Pues en esta historia el protagonista es la sombrilla o el paraguas este que hay por ahí. Este, perfectamente. Es otra historia, otra secuencia de este fotógrafo italiano que tiene este punto de ironía que os decía y me encanta porque nos está contando una historia muy sencilla, pero en la cual predomina lo que es la observación. Vemos esta sombrilla donde vemos la mujer, el señor intenta plegar la sombrilla, pero lo hace muy mal. Imaginemos el sonido de la mujer pegándole la bronca, ¿ma qué cosa fai? ¿No? Y el otro pues dice, tranquila, que arranco la sombrilla de la playa y me la llevo a cuestas. En su intento de llegar hasta su casa intenta seguir plegando la sombrilla, pero no lo consigue. Finalmente se encuentra un señor, hay una charla con este señor, mientras la mujer lleva el carrito con el niño, pero bueno, lo ve un poco desesperado, el señor sigue con la sombrilla, sigue, y finalmente la secuencia debe acabar debe llegar a su casa con la sombrilla abierta, ¿no? Perfecto, tenemos la sombrilla, tenemos el espacio, que es la playa. Es un fotógrafo que si veis alguno de sus libros, siempre le gustaba fotografiar lo que pasa en las playas. Y hay un libro que se llama Playas, en el cual pues, viaja por todo el mundo fotografiando secuencias de playas, pero esta me gustaba porque nos está explicando otra vez un relato divertido. ¿Ok? Como decía antes, ¿no? O sea, encuentro faltar en la fotografía contemporánea muchas secuencias como estas. Quizás antes era mucho más inocente la fotografía, pero hemos perdido este punto de contar cosas divertidas, ¿no? Y me gusta un poco enseñaros esta secuencia porque nos mete dentro de la mirada del fotógrafo. Vale, un poco ya hemos visto lo que es el sujeto. Ahora nos vamos a ir al otro eje principal, que es el tema, la idea de fondo, qué pasa detrás del sujeto, cuál es lo que está pasando. Entonces, claro, es un significado subyacente en un cuerpo de obra que puede ser expresado directa o indirectamente sobre el cual el fotógrafo desea exponer un punto de vista mucho más subjetivo. El sujeto es un tópico que actúa como cimiento, mientras el tema es una opinión que se expresa. ¿Ok? El tema es una opinión que se expresa. Lo he subrayado o lo he puesto en negritas para que nos quede bien metido en la cabeza, porque el tema es lo que hay detrás y entonces nos lleva dentro de la historia. Hago un salto dentro de la fotografía documental y nos centramos o miramos estas dos fotografías de Chema Madoz, un fotógrafo de Madrid, que a mí también me gusta mucho. Es una fotografía mucho más conceptual, pero que a través de los objetos cotidianos los descontextualiza de su entorno y utiliza la poesía visual para revelar narrativas escondidas en los objetos. ¿Ok? Sus construcciones se basan en la austeridad de elementos y busca que miremos de nuevo lo que nos rodea. Otro fotógrafo que si no conocéis vale mucho la pena que lo vayáis siguiendo porque es un clásico y creo que ha hecho bastantes exposiciones por Barcelona, pero vale la pena seguir a este fotógrafo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se entrelazan lo que es sujeto y tema, porque a veces lo que nos puede pasar es que empecemos un tema y poco a poco vamos viendo que si no lo ponemos
no escribimos antes el cómo queremos enfocar la historia, nos podemos un poco despistar. Esta es una historia muy fuerte, ¿vale? ¿Ok? Es una historia dura. Las fotografías en sí, como podéis ver visualmente, no son tan duras, pero cuando sepáis lo que es el contexto de estas fotografías y la idea del fotógrafo, entenderéis por qué son tan, nos explica esta historia. Son mujeres sobrevivientes a las violaciones sexuales sistemáticas que hubo en Ruanda, y entonces aquí podemos diferenciar claramente los sujetos y el tema. ¿Ok? Fijaros, algunas sobrevivientes quedaron embarazadas por los mismos hombres que asesinaron a sus padres, hermanos, maridos e hijos. El fotógrafo Jonathan Torgovich narra una serie que se llama Consecuencias internas, en el cual la historia de algunas mujeres víctimas de violencia sexual se utilizaba como arma contra ellas, ¿no? El resultado fue el nacimiento de 20.000 niños en Ruanda, ¿vale? Y claro, ¿qué hace el fotógrafo? Pues hace estas fotografías, retratos puros y duros, con fondos de casas, fondos neutros, diríamos, pero donde vemos perfectamente la relación que hay entre la madre y el hijo, y como dice la historia, a veces, claro, son confrontaciones que tienen estos personajes, estos sujetos, en tener el hijo de un violador, ¿me entendéis? O sea, y entonces el fotógrafo nos confronta directamente a este tema. Los sujetos son ellos y ellas y los niños, evidentemente, y el tema del fondo están las violaciones, Ruanda, África, el espacio, todo lo que pasa detrás, ¿no? De una historia negra, negra en la historia de la humanidad. El fotógrafo, fijaros aquí que hay empezamos con una división muy grande entre la madre y el hijo, después aquí hay un ligero contacto, después aquí hay un contacto mucho mayor entre los dos, el tercero diríamos que está un poco mirando hacia otro lado, y después estas dos, ¿no? El paisaje de África como escenario de fondo. En este caso, los sujetos son los hijos y las madres, como os decía, y los temas son múltiples, son la maternidad, el conflicto de crear el hijo de un violador, como os decía, el amor puede más por encima del deseo de la venganza, evidentemente, la injusticia social estigmatizada. Ese es un trabajo con múltiples capas, donde subyace una opinión de fondo, la indignación del autor, es decir, el fotógrafo, por la injusticia y el deseo final de ayudar a estas mujeres y sus hijos, ¿no? Es decir, la fotografía como nexo común para unir un poco una relación que el fotógrafo debe entender que sería interesante poder conjugar estas dos historias, ¿no? La historia es fuerte, ¿no? La historia ahí me deja imaginaros, ¿no? Confrontar y después pedirles a ellos dos que hiciesen la fotografía, y realmente es un trabajo de fotógrafo fuerte. Uno de los reportajes míticos en la historia de la fotografía se llama El médico rural. Yo creo que fue el primer reportaje publicado en una revista. Estamos hablando de los años 50 o antes, en la revista Life, y entonces el sujeto aquí es un héroe, ¿ok? Es lo que cuando vemos esas películas y nuestros hijos o nuestros amigos nos preguntan, bueno, ¿dónde está el prota? El prota, pues, normalmente es un héroe, o puede ser una niña, puede ser cualquier personaje. En este caso, el médico rural es el protagonista de esta historia. Fijaros, ¿no? Como la primera fotografía ya nos atrapa. Vemos a un personaje con un maletín, con este cielo gris de tormenta, en un ambiente rural, el espacio, con corbata, vestido de una manera semi-elegante, ¿no? Porque tiene que ir de un lado a otro. Y entonces es el personaje que cuida a las personas de este pueblo, un pueblo situado en medio de la América profunda, y en donde este fotógrafo, Eugene Smith, se pasó exactamente 23 días con él, ¿no? El médico rural fue el retrato íntimo de la vida y muerte en la localidad rural de la pequeña población de Kremlin, en Colorado. Ernest Seriani, que es el médico, fue el que el fotógrafo escogió como protagonista, es decir, como sujeto, para seguirlo durante 23 días. Wow.
De repente, fijaros, ¿no? En un momento donde la fotografía solo explicaba pequeñas historias, por primera vez una revista como Life nos enseña un relato narrativo extenso, o sea, mucho más allá del momento o del instante único que nos estaba ofreciendo hasta ese momento Cartier-Bresson, que era siempre un instante y un instante. Aquí ya no es el instante, sino que pasamos al relato, ¿no? El héroe, el médico que atiende a la gente que está, bueno, que tiene dolencias o que han tenido accidentes, el que los escucha, con esta vieja con el sombrero, fantástica, y él como está intentando escuchar. Fijaros otra vez que el fotógrafo ya se convierte en un personaje invisible dentro de la historia, o sea, nadie está mirando la cámara en muchas de sus fotografías, cuando tiene que transportar. A nivel técnicamente, fijaros también que el fotógrafo no utilizaba flash, entonces a nivel de luces se las tenía que montar. Yo no sé dónde viene la luz aquí, debe ser un foco de la habitación, pero quizás fue provocado por el mismo fotógrafo, entiendo. Esta es una de las fotografías míticas también del reportaje. Se supone que el niño se acaba de caer, bueno, el tío lo está operando y sobre todo vemos el paso del tiempo, ¿no? Es curioso porque en 23 días, que tampoco es mucho, el fotógrafo nos logra transmitir el cansamiento, la mirada de él, del personaje, del sujeto en este caso, estos momentos de cotidianidad, de trasladarse a caballo de un lugar a otro, eh, o de un momento quizás que el médico tiene de relajamiento y se va con caballo, ¿no? O sea, dentro de la narración ya vamos viendo cómo se construye la propia película de este hombre. Y finalmente vemos el espacio donde trabajaba el fotógrafo. Yo siempre digo un poco que cuando iniciéis cualquier relato o cuento, intentar siempre hacer una fotografía que nos sitúe dentro del espacio, porque el espectador realmente lo necesita. Hemos visto estas fotos anteriormente, todas son fotos muy cerradas, fotos con personajes, pero finalmente esta foto nos da un respiro que para un editor es muy importante, porque el editor, cuando tú entregas el trabajo, o el espectador, ya no digo editor porque ya prácticamente no podemos publicar en revistas, pero el espectador nos gusta mucho ver fotografías como esta, porque nos sitúan perfectamente en el lugar, en las casas, vemos que prácticamente hay tres calles, dos calles, ¿no? No hay nada más, hay una iglesia y después el entorno este montañoso en Colorado, ¿no? Es una foto básica para el relato, porque si no, no entenderíamos muy bien en qué espacio está metido el fotógrafo. Y finalmente os pongo un poco una de las páginas que publicó la revista Life, para que entendáis un poco cómo tú das las fotos a un editor y después este editor te escoge a veces las peores o a veces se hace su propia edición y nos mete una foto muy potente, que es esta, la del café, que es preciosa, porque es un momento de relajamiento del fotógrafo, del médico, pero después tenemos otra vez el espacio, lo que decía, le da a la revista le da una parte importante, es decir, casi un cuarto de página a la foto que hemos visto anteriormente, y después lo demás son detalles de la casa y detalles de los niños viendo una carrera de caballos, ¿ok? O sea, de la cantidad de fotos buenas que hemos visto anteriormente, prácticamente al final nos quedamos con estas 4 fotos, ¿no? Interesante también ver cómo tú construyes un relato, después el editor te hace otro relato. Esta edición provocó mucho ruido en ese momento, porque claro, hubo muchas quejas después de ver todo el material que él había enseñado, de que la edición no fuese tan profunda, ¿no? Pero bueno, a veces son las páginas las que cuentan. Bien, hemos visto todo lo que es sujeto, el tema, pero bueno, detrás de todo esto hay una trama, ¿no? Que hemos de construir como contadores de historias. Entonces, esta trama la tenemos que ir entrelazando eh, entre los eventos, las situaciones, los sujetos, las consecuencias. ¿Dónde vamos con esta trama, no?
Entonces, nuevamente, como las películas, tenemos que tener una resolución final. Eh, Hay películas que estamos viendo ahora que nos dejan los finales muy abiertos. Ahora que estamos acostumbrados a las series, pues vemos que la mayoría de las películas siempre quedan abiertas para poder hacer otra producción más tarde. Eh, a veces las películas acaban tristes, y a veces acaban muy alegres también, ¿no? Como fotógrafo yo diría que siempre es intentar acabar el relato de una manera positiva, en lo que sea posible, y si no, dejar un poco la puerta abierta para que sugerir nuevas posibilidades, ¿no? Para que la gente queda, diríamos, ostras, ¿y qué pasó con este personaje o qué pasó con esta historia final, ¿no? Como la del médico, ¿no? Ese médico se quedó ahí a vivir o no, o se fue directamente después de 2 años, ¿no? Es decir, el desenlace es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta, ¿no? Hago un cambio un poco, vamos a reírnos un poco, ya tanto de- no tanto como hemos visto antes en la secuencia del fotógrafo italiano, pero sí en este fotoensayo que se llama Los koalas, ¿no? Aquí, como nos está pasando ahora en las ciudades como en Barcelona, y no sé si en Zaragoza pasa lo mismo, o en otras ciudades, hay una invasión de jabalís, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, vemos que los jabalíes están metiéndose en el entorno urbano y humano. En este caso no son jabalíes, sino que son koalas, y en una población de California, los koalas llegan a la ciudad. En este caso, pues claro, el ser humano reacciona y en vez de tener miedo lo que hace es acoger a los koalas y tratarlos básicamente como muñecos, ¿ok? Ellos son el sujeto de la historia y el ser humano es el tema que, diríamos, la parte humanista que dice, ah, bueno, pues que si vienen koalas, pues los aceptamos, ¿no? Esto provoca en la población pues que la gente pues vaya conviviendo con ellos, se vaya a lavar los dientes con el koala metido encima, como si fuese un peluche básicamente, ¿no? Porque los tratan básicamente como animales peluches, los cuidan, los bajan de los árboles, o sea, de repente toda la población se vuelve loca con estos koalas y empiezan a tratarlos como si fuesen seres muy queridos, ¿no? Cuando acaban de llegar, diríamos, a la ciudad, ¿no? Es un relato muy, muy, muy curioso, diferente a la fotografía documental que os estaba enseñando antes, pero también tiene un punto divertido, ¿no? El tema de fondo podría ser el humanitarismo, es decir, el sujeto aparentemente son los koalas. Y de manera más específica, los koalas en una situación concreta son aquellos que han penetrado de una manera casual en los núcleos urbanos de la población humana. Y fijaros en esta última foto cómo el ser humano ya se preocupa para que no se caiga del árbol, es decir, ¿no? Cambió totalmente la, la cotidianidad de este núcleo urbano, ¿no? Me parece súper divertido el tema de los koalas. Hecho este inciso, os voy ahora a explicar una historia mucho más en primera persona, ¿no? Porque a través de los hechos, diríamos, que como fotógrafo yo he experimentado, también os puedo contar mis experiencias. En este caso nos centramos en la historia de esta niña que veis aquí, que se llama Alicia, y que la nombré o la nombramos la princesa de la libertad. ¿Vale? Es una niña gitana, rumanesa, que vive en Arles y había sufrido pues 4 expulsiones muy, muy violentas por parte de los gendarmes de la policía francesa, en las cuales pues, en esas expulsiones los querían repatriar hacia Rumanía. A partir de aquí, la presidenta de la comunidad gitana de Europa me llama y me dice si puedo ir con mi cámara y escoger un poco Alicia, es decir, el sujeto, para contar una historia de un lugar donde viven, que es un descampado, en una fábrica a las afueras de Arles, porque la policía francesa los quiere echar de esta fábrica y los quiere repatriar a Rumanía. Entonces lo que hago yo es pasarme un año entero con esta familia fotografiando a Alicia, ¿sabes? Alicia es mi personaje.
¿Y qué hace Alicia? Pues hace cosas como todos los niños, ¿no? Pues se viste, se disfraza, come una manzana, juega en el jardín. Y entonces estas fotografías iban sirviendo como testigo importante para después presentar al juez que lo que estaban haciendo estas familias allí no era nada anormal de lo que podían hacer cualquier familia en un descampado, ¿me entendéis? Es decir, no estigmatizarlos, sino normalizar un poco la historia. Pues bien, eh, os voy enseñando un poco el nombre de princesa viene de precisamente de esta foto, ¿no? Vemos a Alicia en primer término y después la tienda de, de vestidos de boda en la cual ella se imagina a su princesa, eh, las fiestas que hacen en la casa, en donde la cultura musical, como sabéis, en el mundo gitano es muy importante, en el baile, los acordeones. mm, Todo este tiempo pues me la pasé fotografiándola a ella, pensando un poco en que estas fotos podrían tener una repercusión final, es decir, un desenlace óptimo o positivo, como decía antes, ¿no? Y fue así que un año más tarde hicimos un .org, hicimos una recaudación de firmas y presentamos las fotografías más escritos de testigos, etcétera, etcétera, al juez. Y en este preciso momento en el cual veis esta foto es cuando el juez les da la casa y la historia acaba con la familia metida en una casa de protección oficial. ¿Ok? O sea, final del resultado, como decíamos antes, positivo, y así acabó la historia. Y también es una historia que es interesante porque aquí es como la fotografía, como denuncia, nos ayuda a veces a que ser fotógrafos también puede ayudar mucho en casos como estos, ¿no? En donde el testimonio es básico. Finalmente, la familia unida se va. Ese es un retrato posado en donde el sujeto es Alicia y el tema, como hemos dicho antes, es el mundo gitano. ¿Ok? Vale. Un momento. Sí. ¿Por qué las fotografías en blanco y negro? ¿Para darle más dramatismo o tenías intención de hacerlo en blanco y negro? Bueno, yo soy un fotógrafo que viene del blanco y negro, totalmente. O sea, empecé mi carrera en el 89, el color prácticamente ni... al hacer el revelado yo mismo, pues prácticamente me era muy difícil el revelar en color. Y entonces yo tenía mi laboratorio en casa, disparaba, después volvía a casa, revelaba y copiaba, ¿no? Entonces, para mí el blanco y negro era mucho más fácil. He ido creciendo con el color poco a poco, pero diríamos que en la mitad de mi carrera, después de 10, 15 años, hice el salto porque ya estaba cansado un poco del blanco y negro. Entonces salté al color, pero salté al color de una forma, diríamos, mucho más pictórica. Disparaba con formato medio, con Hasselblad, y entonces esto me daba una sensación de que cada disparo era una pintura, algo mucho más natural. Después, cuando llegó el formato digital, la verdad es que no lograba transmitir los colores que yo veía en el revelado, ¿me entendéis? No sé si es porque las cámaras o porque la lectura o por el Photoshop, no sé, me quedaba como muy frío. Entonces decidí volver otra vez al blanco y negro, después de pasar una etapa en color. En el digital pasé al blanco y negro porque me era mucho más fácil. Y después sí que tienes razón que hay un punto en el cual el blanco y negro tiene un punto más de denuncia, a veces, entre comillas, tiene un punto más de poesía también, y después porque fotografiar en color ya os aseguro yo que es difícil. Y no sé si en alguna de las clases, a veces lo he dicho bastantes veces, pero el color, el tratamiento que le debemos hacer y la composición influye mucho en la fotografía final. Dentro del color tenemos que tener muchas combinaciones cromáticas que son las que el espectador pues, le influyen, ¿no? Entonces el blanco y negro para mí es mucho más sencillo en este aspecto. Entra más directamente en la vena, diríamos, ¿ok? Pero bueno, también es una cuestión técnica mía, ¿eh?
que el color a veces en el mundo digital me hace más miedo. Bueno, dentro del salto que vamos a dar, también el tratamiento que vosotros le podéis dar técnicamente, como acabas de decir, es importante en la narrativa también visual. La estética que vosotros dais eh, es un punto que debemos entender. Es una fotógrafa que acabo de conocer gracias a un curso que he dado los últimos 3 meses sobre la poética fotográfica, en donde esta mujer que es francesa y que vive en el País Vasco, nos hace nos escribe poesía con sus fotografías, ¿vale? Entonces, su estética oscura, melancólica y misteriosa convierte su narrativa visual en una forma de ensoñación, ¿ok? Entramos en un mundo menos real y más de sueño, en el que la fotógrafa nos lleva de golpe ahí, ¿no? Y entonces todo lo demás, diríamos lo que es el sujeto, el tema, queda en un segundo plano y pone en énfasis lo que es la manera de contar las historias, ¿no? Ella se inspira en su propio entorno más cercano, entre el País Vasco francés y el País Vasco español, y entonces ella encuentra estos lugares y nos hace viajar, diríamos, en el tiempo, porque nos retrata paisajes y personajes que podían ser del siglo pasado, ¿ok? Entonces, este es un poco la temática que ella nos utiliza. Fijaros en sus fotografías, que son paisajes muy bien compuestos y muy bien narrados a nivel, porque nos explican también una historia, podemos ir viajando en esas fotos, pero también nos explica la vida de estos personajes en estos pueblos, ¿no? En las fotos ella también las acompaña en sus presentaciones con música. Ella dice que la música acentúa el impacto emocional, es verdad, e incluso pues la gente llega a llorar en sus presentaciones. Es una de las fotógrafas más de moda que tenemos actualmente en Europa, diría, y que tiene un estilo muy particular, también en blanco y negro, eh, pero que nos lleva a lugares y espacios y no hay una temática como hemos visto antes, como los gitanos, los koalas o Alicia, sino que la temática son las personas que habitan en estos lugares, ¿no? Se centra mucho en el mundo de la mujer y aquí lo dice, ella admira a las personas que no le temen a nada, que persisten en su camino. Entonces, son personajes que ella escoge porque los siente fuertes, ¿no? Son sus sujetos, nuevamente quieren ser muy fuertes. Su estilo, dice ella, que lo define como irreal, oscuro y poco técnico. Es curioso que nos diga esto porque nosotros nos estamos fijando en su técnica a nivel de contar, pero en su manera de ser dice que es casi accidental, ¿no? Esto es curioso también. Visto esto, dejamos un poco de esta fotografía, diríamos, mucho más poética y nos vamos al mundo de los relatos cortos, ¿no? Y aquí tenemos a Duane Michels como uno de mis fotógrafos favoritos, que siempre he admirado por su capacidad de contarnos historias de una manera muy secuencial, en donde el sujeto, a veces él es el propio sujeto, es el propio protagonista de la historia, ¿no? Y aquí es tan sencillo que nos escribe: yo construí una pirámide, ¿vale? Y aquí la cámara se va, él se fotografía a él mismo construyendo esta pirámide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya tenemos un relato hecho. Otra manera también de contarnos, ¿no? Cuando tú decides ponerte detrás de la cámara, que esto es un hecho que a veces los fotógrafos nos intimida, pero que yo siempre estoy intentando proponer que la gente lo haga, ¿no? Porque es una manera de ser espejos, ¿no? Si somos espejos o somos ventanas dentro de lo que es una narración. Espejos es mirarnos a nosotros mismos y ventanas es observar el mundo desde una ventana, ¿no? Desde el lugar que nos ponemos en el modo más de observación. En este caso, el fotógrafo es un espejo, Duane Michels. Finalmente, el fotorrelato se puede definir como una obra biográfica en la cual escritura e imagen integran una unidad estética a través de una fotografía
o un relato breve escrito, ¿no? Es verdad. Al final lo que estamos construyendo es este relato en donde la imagen e incluso a veces la escritura, como en este caso construyó la pirámide, nos lleva de un lugar a otro e interacciona muy bien. Me gusta la gente que sabe escribir sobre las fotografías, no que describan la fotografía, que escriban sobre lo que sienten con esa fotografía. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa a veces que cuando monto una exposición, el curator, o sea, ¿cómo se llama el curator? Ay, no me sale. Bueno, la persona que lleva la exposición siempre te pregunta, ¿y vas a poner relatos breves, o sea, debajo de la fotografía? Y claro, yo digo no, porque la gente se tiene que hacer su propio relato, ¿no? Y me molesta mucho cuando veo fotografías que veo, pues, la fotografía de un koala y pone koala en la ciudad de Los Ángeles. Y dicen, no, no, ya lo vemos, ¿no? Entonces, eh, eh, los subtítulos tienen que venir con una explicación diferente a la que el espectador está mirando, ¿no? Que nos explique algo más. Otra de las, para ya casi finalizar un poco el relato, otra secuencia del mismo fotógrafo, ¿no? El, esas cosas que nos han pasado mil veces a nosotros cuando andamos por la calle, de encontrar un personaje, de intentar, ostras, me suenas de algo y al final te giras y el otro se gira, ¿no? Y qué bonito es explicarlo en fotografía, porque no es fácil, ¿no? Entonces el fotógrafo aquí otra vez se posiciona, diríamos, dentro de la secuencia y se inventa una secuencia para explicar una historia que nos pasa mil veces, ¿no? Es muy interesante. Sobre todo Don Michels lo hace mucho con este aspecto. Y un poco ya, ya para finalizar el contexto y después ya pasamos un poco a preguntas, os quería dar algunos consejos, ¿no? Primero, que las fotografías que hagáis tengan algo en común, es decir, más allá de la historia que explican, puede ser estética, encuadres, personajes, el procesado, el revelado que vosotros que queréis darle es vital. Cualquier cosa sirve. En caso que se vean como una serie y no fotografías sueltas. Esto hará que tu narrativa tenga una consistencia mucho más fuerte, ¿no? Después, que no haya detalles gratuitos. Es como cuando estamos viendo cine y de repente nos ofrecen un plano que no nos interesa nada y de repente vuelven a otro plano y dices, ¿por qué? Porque ha cambiado la secuencia, ¿no? Cuando pasa esto en fotografía es lo mismo, ¿no? Los relatos en donde hay fotografías que son prácticamente gratuitas, que no tienen prácticamente ningún significado, no nos interesan. A veces, para incluir un personaje humano, yo diría que solo lo puedes hacer con un detalle, ¿entendéis? Y no hace falta, recurrir a detalles gratuitos. Después, que haya un cierto factor humano en las historias, aunque no sea el personaje central, una persona o un protagonista, sí que es interesante saber que hay una sombra, ¿no? Una mano o una arruga o algo donde el detalle humano tenga una presencia. Esto lo intento entender mucho cuando hay una narración larga. Y después, un poco lo que decías tú, Toño, antes, ¿no? Que mires y analices muchas fotografías. O sea, para poder llegar a contar historias es muy necesario, como en cualquier arte, saber de lo que estamos hablando, saber de fotógrafos o referencias que nos están ayudando siempre y después analizar sobre todo los detalles, el por qué ese fotógrafo ha utilizado un estilo, el por qué otro, ¿sabes? Porque muchas veces se puede extraer información hasta de lo más pequeño, ¿no? O sea, estos son un poco los 4 consejos que yo os daría y que tengáis presentes siempre en vuestras cabezas para poder realizar un relato.